Espíritu Santo. Amén. Así que la clase pasada vimos que hay diferentes lápices. Todos traen lápiz, pluma, borrador, sacapuntas. Menos, ¿qué pasó? La clase pasada estábamos viendo que hay diferentes categorías de los dones, los carismas de Dios. Díganme ustedes, de la tabla que creamos la vez pasada, ¿cuántos ministerios hay? Los que vinieron la clase pasada. 5 ministerios. ¿Cuántos dones tenemos? Dones como tales. 9. O sí, dones 7. Dones son 7 y manifestaciones son 9. Entonces, de los 3 categorías que pusimos la clase pasada, ¿cuál es el que se repite en todas? Nuestra hermana Marlene creo que no vino. ¿Pasa, hermana Juanita? Venga, de este lado. Hay una que se repite en las 3. ¿Cuál es? Es el servicio, ¿no? Casi. Esa no está en los ministerios. Oh, sí. Pero sí está, pero una muy evidente, una de las principales es la de profecía. Vamos a estar viendo el don de profecía. ¿Qué significa el don de profecía? ¿Dónde lo encontramos? ¿Qué actividades tiene? Todo lo que tiene que ver con profecía. ¿Y quién es aquella persona que tiene ese don? ¿Cómo se le llama? Se le llama profeta. Entonces el don del día de hoy va a ser el de profecía y por ende el ministerio de profeta. Vamos a estar viendo eso. Entonces vamos a estar leyendo de nuevo. Por aquí tenemos en Romanos 12 del 6 al 13. Se lo voy a leer para que ustedes lo tengan ahí. Romanos 12 del 6 al poquito antes, al 6, 7 y 8. Dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ok, eso es Romanos 12, 6, 7 y 8. Aquí en la lista de Romanos son los dones principales, talentos que Dios da, capacidades extras que le da a cada persona. Hay dones, vimos que hay ministerios y hay operaciones o manifestaciones del Espíritu. Entonces, ¿cómo vemos cómo se manifiesta el Espíritu? Bueno, cuando hay ciertas cosas en la iglesia. Pero una persona que está capacitada con el don, en eso fluye más rápidamente, en eso se le da. Por ejemplo, a nuestro hermano a lo mejor se le puede dar la construcción, a nuestro hermano Antonio se le da la construcción, se le facilita eso. Pero si lo ponen a cocinar, a lo mejor no saben ni hacer un huevo estrellado. No es el caso, pero es un ejemplo claro. Entonces, el don de profecía, ¿cuál es ese don? ¿Y qué características tiene? Ahora, pongan ahí donde tienen profecía es, pongan ahí su cuaderno. Profecía es un discurso que proviene de la inspiración divina. Profecía es un discurso que proviene de inspiración divina y que declara los propósitos de Dios. Dice, profecía es un discurso
que proviene de inspiración divina, por inspiración divina, y que declara los propósitos de Dios. O sea, declara la palabra de Dios, declara, la habla, tal como lo recibe, así lo está dando, una palabra inspirada por Dios. Ahora, ¿todo lo tenemos ya listo, hermano Luis? ¿Sí? Ok, dígame un ejemplo de un profeta que ustedes conozcan de la Biblia. Isaías. Otro un poco, Jeremías. Osea, hasta cierto punto. Osea dijo, Oseas también. Nahum, uno de los más fuertes fue Elías. Todos ellos tenían una palabra inspirada por Dios, un mensaje dado al pueblo de Israel. La mayoría de los mensajes proféticos tienen características, y en todas de ellas es que el pueblo se vuelva de su pecado, de su mal caminar, a Dios. Generalmente en el Antiguo Testamento, cuando se mencionaba un profeta, hablaba un mensaje de Dios diciéndole al pueblo, vuelve de tu mal camino a Dios, regresa de lo que estás haciendo, Dios ha visto esto, Dios te ve esto, vuélvete a mí. Eso era el mensaje principal. Si ustedes y nosotros nos ponemos a estudiar todos los mensajes, la profecía se presenta alrededor de toda la Biblia. Es uno de los principales ministerios que se conservó del Antiguo Testamento y que aún sigue en el Nuevo Testamento. Los otros ministerios, roles, como lo es rey, como lo es sacerdote, cambiaron un poquito cómo estaba el enfoque, pero el de profeta se quedó casi el mismo. Entonces, una profecía es un discurso, una palabra, algo que proviene de inspiración de Dios. ¿Y qué declara? Declara lo que Dios quiere. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el fin de un profeta? ¿Para qué sirve la profecía? Es para reprender y amonestar a los malos. El propósito de un profeta es reprender y amonestar a los malos. El propósito de un profeta es reprender y amonestar a los malos, o consolar a los afligidos. Reprende y amonesta a los malos, consuela a los afligidos y revela las cosas ocultas de Dios o de las personas. Entonces, el propósito número 1 es reprender y amonestar a los malos, consolar a los afligidos, revela las cosas ocultas. ¿Ocultas de Dios o de ellos? De los dos. De ellos. De Dios y los hombres. Entonces, revela las cosas ocultas de Dios y los hombres. ¿Okay? Un ejemplo así muy simple, hermano, cuando Eliseo mandó a su siervo que le dijera a Naamán: no queremos nada de tus tesoros, nada, porque ya sanaste de lepra. Él quería recompensarse, y a él se le hizo fácil ir a alcanzarlo y echarle mentiras, y entonces Eliseo le declaró palabras de profecía. Así es. Porque le profetizó: tú y tu descendencia van a ser leprosos, porque la lepra de Naamán se te va a pasar a ti. La palabra del profeta siempre se cumple. Así es. Y eso Si lo no es vamos a al ver. instante, es con el tiempo. Y eso lo vamos a ver. Okay. Ahora, vamos a ir rápidamente a un ejemplo del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos que los podemos jalar fácilmente para saber.
Pero hay un ejemplo de una persona muy clara que era profeta en el libro de los Hechos. Una vez que el Espíritu Santo viene y le reparte a la iglesia un don, se lo dio a un hombre en el Nuevo Testamento. Los que estudian muy bien, a lo mejor ya saben más o menos de quién es, pero si no lo saben, lo encontramos en Hechos, capítulo 11, versículo 28. Le voy a pedir a mi hermana, a quien tiene la Biblia ahí a la mano, nuestra hermana Juanita, que nos lo lea. Hechos 11, 28. Profetas en el Nuevo, ¿verdad? Así es. 11:28. Sí. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Claudio. Ahí está el ejemplo de uno en el Nuevo Testamento. Apolo. ¿Quién? Agabo. Agabo, perdón. Agabo. Así se llamaba este hombre, es un profeta. Dice que este hombre, 11:28, Dios lo levantó y decía que era un profeta. También en el mismo libro de Hechos dice que en Antioquía había profetas y maestros que ministraban la presencia de Dios. Ahora, 11:28, este hombre, ¿qué está haciendo en este hombre aquí? 11:28 dice, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra. Él estaba avisando un mensaje de Dios por inspiración divina. Un mensaje que Dios le había dado y lo tenía que dar a la iglesia. Si se fijan en ese mensaje, no estaba reprendiendo, no estaba amonestando, no estaba consolando, pero estaba avisando algo futuro. Esa es otra característica de la profecía. Ahora alguien que me lea Hechos 21, 10 y 11. Nuestra hermana Margarita, si es posible. Hechos 21. Hechos 21, 10 y 11. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Así es. ¿Qué está diciendo? Otra vez Agabo. El mismo profeta. El mismo profeta dice que estaban ahí, estaban reunidos y Pablo llegó a visitarlos ahí donde estaban. Y dice que en eso, no sé, a lo mejor iba entrando Agabo o algo y el Espíritu le dio un mensaje en ese momento a Agabo. Y dice que agarró el cinto y muy probablemente sabía de quién era el cinto. Pero como mensaje le dijo, bueno, el Espíritu me está diciendo que como están amarrando, como me estoy amarrando, así va a estar amarrado el dueño del cinto. Así me dice el Señor, vas a sufrir esto. Él les dice que el Espíritu le daba a entender por medio de Agabo esto que iba a pasar. ¿Qué estaba pasando? Que le estaba previniendo, le estaba dando un aviso, una advertencia. Quien vino a vernos tomó. Dice, al oír esto, le rogamos nosotros, los que estaban en aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. O sea, Pablo, pongan mucha atención, Pablo ya sabía lo que iba a Jerusalén. Pablo iba de pasada por ese lugar. Dios ya se lo había revelado. Entonces, en el momento en el que Agabo lo agarra y lo toma, dice, así dice el Espíritu, vas a estar amarrado, vas a estar así. Dice más adelante, el mismo, dice, al oír esto, le rogamos todos a Pablo, los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Lo que estaba haciendo era previniéndolo, pero aún así Pablo ya sabía. Entonces, una profecía es un mensaje hablado por el profeta. El profeta es el que da la profecía.
El don de profecía es un mensaje que viene de Dios y se tiene que cumplir, porque si no, no viene de Dios, no era un mensaje de Dios. Si es un mensaje de Dios, se cumple al pie de la letra. Entonces, va a haber situaciones en nuestra vida como cristianos que va a venir personas a querer a decirnos mensajes de Dios. Nosotros tenemos que estar bien seguros que esos mensajes son de Dios. ¿Cómo sabemos que esos mensajes son de Dios? Bueno, primero hay que ver el propósito del mensaje, el propósito de la profecía. ¿Para qué dijimos que es el propósito de la profecía? Normalmente es para edificación. Bueno, todos los dones son para edificación, pero los propósitos es para Reprender, reprender, amonestar a los malos, consolar o revelar. Ajá, entonces, vamos a ver un pasaje del mismo Pablo diciendo para qué sirve el don de profecía. Escriban este pasaje que está en 1 de Corintios 14:3. 1 de Corintios 14:3. Primera Corintios 14:3. Hermana Figuelín, ¿lo tiene ahí? ¿Con la mano? Sí, no, está bien, no se preocupe. Amén. La esperamos. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ok, hasta ahí. Pero el que profetiza habla ¿a quién? A los hombres. Así lo escribimos de una vez. Pueden hacer sus anotaciones ahí, porque necesitamos que quede esto claro. El que profetiza habla a los hombres. El que profetiza habla a los hombres. Para edificación, exhortación, consolación. Que es lo mismo que leímos anteriormente, que es lo que escribimos, los mismos propósitos, es el mismo propósito. Edificación, exhortación y consolación. Edificación, exhortación, consolación. ¿A quién le dice eso? A los hombres, por medio de Dios. Un profeta es aquel que se pone entre Dios y los hombres para dar un mensaje. Y ese mensaje generalmente es para que los hombres regresen a Dios, para que los hombres se animen, o para que los hombres digan, sí, vamos por el camino correcto. Ok, vamos a leer ahora en el Antiguo Testamento. Hay una advertencia. Hay una advertencia de que tiene que ser la profecía, cómo tiene que ser. Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablar en nombre de Jehová. Esa es. Y la profecía. Deuteronomio 18:22. Muy conocido. Deuteronomio 18:22. Alguien que lo tenga ahí rápidamente a la mano me dice amén. Amén. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esta palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló él tal cual profeta. No tengas temor de él. Así es. Otra vez, dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová, todas las profecías tienen que ser en nombre de Dios. ¿Por qué? Porque una profecía es un mensaje inspirado por Dios para el pueblo. No es un mensaje para sí mismo. No es un mensaje para sí mismo. Si esa profecía está beneficiándolo a él en particular, no viene de Dios. El Señor me está revelando que en esta hora usted va a sembrar en mi ministerio. Focos amarillos y rojos por todos lados.
porque el beneficio es para ellos, para el pueblo, no para el profeta. En cuanto el profeta con lo que está diciendo se va a beneficiar él mismo directamente o indirectamente. ¿Por qué? Porque dice, si el profeta hablar en nombre de Jehová, el mensaje es de Jehová, no es el del profeta. Entonces, tiene que ser en nombre de Dios y no se cumpliere lo que dijo, ni pasara, ni aconteciere. Es palabra que Jehová no habló. Con presunción habló el profeta. Lo vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, si el profeta habla en nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. No teman cuando alguien suelta una palabra que dice, si no siembras en mi ministerio, Dios me está diciendo que te va a ir mal. No temas. Disculpe, pastor. Cuando esas personas que dice, no sé si en el YouTube, ¿verdad? Sí. Que dice, oh, espera, Dios dice que viene bendiciones y que vas a recibir esto y que un matrimonio se va a restablecer, algo así. Pues eso como que yo a veces me pregunto, pues, si les darán el mensaje o nomás. Hay que Más o menos hay que ver. Usted, hay que verificar lo que dice. No es pecado corroborar lo que dice un profeta. Escriban esta otra cita. 1 Corintios 14. Primera Corintios 14, 28, 29. ¿Puedo leer, hermano? Y vamos hasta el número 33. 14, 28 al 33. Hermano Pepe nos lo lee. Bueno, dice, y si no hay intérprete, o sea, está hablando ahí de que ya hubo una profecía. Así es. Ya alguien habló en lengua, y el 28 continúa. Sí. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. ¿Hasta qué número? Hasta el 33. Ok, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Eso es muy interesante. Eso, por ahí no. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Los santos. Ok, vamos otra vez a leerlo en pausas. Y en esta versión que es la Nueva Traducción Viviente dice que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen. ¿Cómo es en la Reina Valera? Calle. Los demás, Calle. no dice, los demás juzguen. Juzguen, perdón, juzguen, sí. Juzguen. El que tiene capacidad, hermano, para juzgar una profecía debe estarse listo a lo que está diciendo. Generalmente los líderes tenemos que estar listos Tienen cuando que saber. alguien en la iglesia está dando un mensaje, una palabra inspirada por Dios. Los líderes tenemos que estar atentos a lo que está diciendo, juzgando. En esta versión dice, evalúen lo que dice. Dice, porque si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación, pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. Pero la profecía que se está dando, un mensaje que proviene de Dios, es uno que está maduro, que está instruido en la palabra, que está avispado, con un espíritu de discernimiento, va a estar cuidando que lo que está diciendo sea realmente de Dios o no. Sea realmente de Dios o no. No todo lo que se dice proviene de Dios. Y por eso Pablo más adelante dice,
de esa manera todos, en el 32, dice, recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse entre otros. O sea, el espíritu del profeta está sometido al profeta. El problema que tenemos ahorita es que la carne, nuestro cuerpo, a veces se mete. Cuando uno está dando una palabra, incluso una enseñanza, un consejo, muchas veces proviene de nuestro intelecto, de nuestras emociones, y se mete, y puede uno hablar de más. Cuando uno da una palabra por medio de Dios, puede uno hablar de más y no se cumple, porque no era de Dios. Por eso las personas que escuchan la profecía, el mensaje de Dios, tienen que estar atentos, escuchando a lo que está diciendo. Y tienen que tener en cuenta esto: la profecía que viene de Dios no va a contradecir lo que viene en la Biblia. Dice en Pedro, tenemos la palabra profética más segura. O sea, la profecía, si usted quiere leer profecía, lea la Biblia. Cuando alguien está predicando la palabra de Dios, está profetizando, porque prácticamente está dando la palabra, lo que viene de Dios. Cuando alguien está leyendo y hablando de la palabra de Dios, está profetizando. Una predicación es una profecía, porque tiene las mismas características: edificar, exhortar y consolar. Entonces, si alguien que está recibiendo una revelación de Dios para un grupo de personas o una persona específica, tiene que tomar en cuenta de que lo que dice puede que no sea cierto, porque tenemos el factor. Podría levantarse un hermano y decirte, eso no es de Dios, hermano, en un momento dado, y si la persona es madura. Claro que tiene uno que hacerlo con respeto, cordura, con tacto. A lo mejor hay que agarrarlo aparte, sobre todo a personas que están aprendiendo. Si están empezando a ese don a moverse, hay que ser humildes y decir, hermano, estoy aprendiendo, estoy recibiendo este mensaje, no sé si sea de Dios o no, ayúdenme. Amén. Estoy aprendiendo a escuchar la voz de Dios y siento de Dios decir esto. Y con humildad se dice, hermanos, yo siento de parte de Dios esto, por favor, vean si eso está correcto o no. A mí me han dado palabras proféticas que se han cumplido, pero muchas de esas palabras proféticas Dios o me las había dado antes o después me las confirmó. Pero yo no puedo, por más porque alguien se levanta y me dice, hermana María, usted va a hacer esto, esto y esto, y ya, irme a hacerlo. No. Primero hay que ver si se cumple. Primero hay que ver si no contradice la palabra. Primero hay que acercarme, hermano Rogelio, me dijeron esta palabra, una hermana que le vio de Dios, pero ¿usted qué me dice? Yo siento un poco raro lo que me dijo. Y empezamos a revisar, examinar, checar, orar. Porque muchas veces, perdón, pero Sí. muchas veces la gente saca conjeturas de acuerdo a tu vida, lo poco o mucho que sepa de ti, y luego ya Sí. o sea, digo porque yo lo viví, a mí me pasó, o sea, entonces lo van maquinando, así lo van Sí. maquillando y luego ya te lo dicen como una profecía, pero uno siempre debe decir que las cosas están entre tú y Dios, o sea, como que tú le pones una señal a Dios para saber si verdaderamente es de Él, Sí, ¿verdad? así es. Entonces, el don, resumiendo un poquito, el don de profecía, primero es un don que cae sobre una persona, un talento. Entonces, ese don la capacita para dar profecía. Entonces, una persona que ya empieza a ejercer su don, se le llama profeta, ya tiene el ministerio de profeta. Entonces, pero también cuando está una manifestación del Espíritu que está en la iglesia, puede que la profecía venga sobre alguien que no tiene exactamente el don, pero se activa en ese momento. Ahora, como dice nuestra hermana Margarita, dice, hay que tener cuidado, porque el don de profecía es de los dones que más malinterpretados se han usado, o que más mal le han hecho uso últimamente, y desde siempre. Desde siempre. ¿Por qué? Porque es algo que todos los que venimos a la iglesia queremos recibir un mensaje de Dios. Y se oye muy bonito que te llamen al frente, hermana Marlene, y pase al frente y te llamen y te empieza a decir, el Señor dice así, dice así. Y claro que tú te sientes especial porque te habló a ti. Y a lo mejor en ciertas palabras como que por ahí va el mensaje. Pero puede venir confusión. Este don es muy peligroso
¿Por qué? Porque a mí me ha tocado en esta iglesia personas que no son profetas, que no se le ven muchos frutos, pero están ministrando o ministrando a las personas y empiezan a hablarle al oído diciéndole cosas bonitas, pero cosas como con doble sentido, como que no se le halla bien el mensaje, y lo que pasa es que esa persona está confundida y está basando las decisiones que va a tomar en su vida con confusión en su mente. Entonces, por eso tiene uno que tener bien, mucho cuidado, mucho cuidado. Por eso uno tiene que estar leyendo, bien metido en la palabra. Y por eso dice, si se fijan, las profecías son generalmente en público. Tienen que ser en público, o tienen que ser inclusive con testigos. Porque si es una profecía personal, puede que haya engaño por ahí. Por eso dice, profeticen, pero los otros juzguen con humildad. Luego da una explicación de lo que es la palabra de ciencia, la palabra sabiduría, que también es una Por ahí va, especial. por ahí va. Está muy interesante. Por ahí vamos a empezar. De hecho, empezamos con el de profecía, que es uno de los principales, que se tocan en los 3 puntos principales: manifestación, dones y ministerio. Pero vamos a ver todo eso. Entonces, preguntas hasta aquí del don de profecía. Hermano, ahí dice que los espíritus de los profetas están en el 28, en el 15, en el 14, el 28. No, 14, 32. 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es en el momento que están interactuando los profetas. Sí. O están sujetos al profeta que está predicando, ¿no? ¿Verdad? No. En este caso dice los espíritus de los profetas. O sea, tu espíritu, o el espíritu, tú lo controlas. Cuando uno está hablando lenguas, usted puede parar. Y lo escribe Pablo en esta carta a Corinto. ¿Por qué? Porque en el antiguo, en la antigüedad en Grecia, habían templos de dioses. Entonces en esos templos habían sacerdotes o sacerdotisas que muchas veces eran tomados por espíritus, y estos entraban como en un trance y luego empezaban a hablar, empezaban a decir tu futuro, pero llegaban en un trance que no se podían controlar y empezaban a hablar, y eso se dedicaban, esos sacerdotes. Pero Pablo dice, no caigan en lo mismo, aquí no es igual. Esto no es que te posea el espíritu. Un ejemplo sería, por ejemplo, que una hermana o un hermano esté profetizando, empiece a llorar y profetiza. O sea, no para en sus lenguas, incluso interrumpe, puede un momento al predicador. Sí. A lo mejor ya sigue otro orden y esa persona no puede parar. Él ya, ahí hay un desorden. Ahí allá vamos, por eso dice, el espíritu está controlado por ti mismo. No estás en un trance. Si estamos en una predicación, en una enseñanza, y alguien se levanta ya a hablar lenguas rápido, y a gritar, está entrando en un desorden. Y dice Pablo, el espíritu está controlado por el profeta. Las lenguas están controladas por la persona. No puede haber desorden. Si esa persona está siendo el espíritu tomado, o la persona está teniendo tomada por el espíritu, tiene que haber orden, porque acá está alguien ya dando un mensaje de parte de Dios. Entonces, ¿qué hace uno? A esa persona se le instruye, primeramente, hermana, no puede estar haciendo eso. Ahora, léanme ustedes el versículo que sigue, todos juntos, si lo tienen ahí en la mano. 34. Las mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Ese es uno de los versículos que más lo toman las personas, las iglesias o ministerios que sujetan o someten a la mujer. ¿Qué estaba pasando ahí en Corinto? Lo que pasa cuando viene el Espíritu. El Espíritu, cuando te toma, sí se siente, y hay veces que no lo puedes parar. Entonces, cuando estaban predicando, antes no había bocinas, antes no había altavoces, era como ahorita. Entonces ahora imagínense un cuarto lleno de personas con niños y todo, y una persona tratando de dar un mensaje. Cualquier murmuro se escuchaba en todo el lugar y interrumpía el mensaje, porque en la antigüedad se cantaban himnos
y se leían las escrituras y se explicaban, como ahora. Entonces, ¿qué dice Pablo? En la congregación, por favor, las mujeres no hablen porque tienden a interrumpir. Cuando una persona, quien sea, empieza a hablar en medio, hermano, a mí me pasó el otro día que esto, y ya se cortó. El mensaje que venía de Dios, que estaba impactando a las personas, se corta porque alguien interrumpe un mensaje. Entonces, en este caso, las mujeres de Corinto se daban a eso. O hablaban lenguas de repente, se sentían llorar o empezaban a gritar. Entonces Pablo dice, por favor, las mujeres de Corinto, no hagan eso, porque se corta. Entonces es un dos, Sí, ¿no? eso lo dice, el número 33 dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Me imagino que ahí entra la palabra de orden. Así es. Exactamente. Aclara todo eso. Ahí, eso es lo que estaba pasando. Entonces, pero eso también se malinterpreta y ahora todas las mujeres ya no pueden hablar. Y hay iglesias que son así. Pero no significa que no pregunten, que no puedan ministrar. Eso no significa eso. Significa que cuando estén ministrándose, todos, no nomás las mujeres, hay que estar atentos al mensaje. El mensaje profético más seguro es la palabra. Cuando se está dando una palabra, no puede ser que el Espíritu venga, interrumpa y por allá esté gritando uno y diciendo, Dios así dice. No. Cuando está la alabanza, inclusive cuando está la alabanza, a veces que vienen esos mensajes. Pero generalmente hay veces que pasa, pero el Espíritu mismo hace sentir que se baje todo. A mí me ha pasado en servicios donde está el mover de Dios y de repente alguien empieza a levantar la voz y como que todos sentimos que viene el mensaje y empieza a hablar esa persona, empieza a dar esa profecía. El Señor dice y empieza a dar un mensaje de exhortación o de consolación o de edificación, de ánimo. Le digo, no es para beneficio de ellos. Cuando viene un mensaje para ti, para usted y para mí en persona, primero tenemos que escucharlo, juzgarlo, ver si es verdad y sobre todo que Dios nos esté diciendo a nuestra comunidad. Primero, ¿por qué? Porque no podemos, en base a una simple profecía, dejarnos llevar por eso. Hay profecías que se han dado, tú te vas a casar con tal, se casan y es un desastre, que no era de Dios. Entonces, una emoción. Como les digo, como cuando una persona empieza a decir, Dios dice, a mí me dice el Señor así, esa persona lo que se hace es sentir bien espiritual. Wow, la hermana la usa, o el hermano lo usa el Señor, wow. Dios me dijo. Pero ya vimos, si lo que dice no se cumple, no era Dios. ¿Qué pasó con Agabo? Las dos profecías que dio se cumplieron al pie de la letra. Fíjense lo que dice también, ahí lo escriben ahí ustedes en Hechos 21, 8 al 9. Hechos 21, 8 al 9, habían 4 mujercitas, eran hijas de Felipe y eran profetizas. Hechos 21 del 8 al 9. Para reforzar esto de la doctrina de las mujeres, ¿no es verdad? Amén. Porque si eran profetizas, dice al otro día saliendo Pablo, los que estaban con él y los que con él estábamos, fuimos a hacer esta tarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7 posamos con él. Este tenía 4 doncellas que profetizaban, eran profetizas. Entonces, si a la mujer no se les permite hablar, ¿cómo van a profetizar? Por señas, por escritos. ¿Se fijan? Toda la palabra es un solo. Toda la palabra es un solo. Amén. Preguntas. Dudas. Incluso se oyen predicaciones a veces en las redes sociales de personas que se levantan y predican con aquel denuedo contra que la mujer hable en la congregación o que no haya pastoras. Lo hablan de tal forma que casi te ensordecen. Bendito Dios, yo creo que está tocado por un espíritu de una bocina, y quieren torcer esto que acabamos de ver.
Cuando ya vimos que las hijas ¿De Felipe? Sí, eran profetas, o sea, sí pueden hablar. Las otras no, porque a lo mejor eran muy sublevadas, o a lo mejor no respetaban a su marido, o a lo mejor no respetaban a su pastor, a su Algo líder. pasaba específicamente en Corinto. Lo que dice aquí el comentarista en la Biblia dice que no las dejaban hablar porque interrumpían. Interrumpían cuando estaba el predicador predicando, entonces por eso no las dejaban hablar. Exactamente. O sea, porque estaban interrumpiendo cada rato la predicación o la profetización. Así es, el servicio entero. Que es Entonces, algo por eso muy dice Pablo, diferente. hay un orden. Incluso si hay profetas, dice, si hay varios profetas en la iglesia, el profeta tiene que saber cuándo parar para que el otro mensaje que el otro hermano está recibiendo lo dé. Dice, en la misma congregación pueden dar 2, 3 profetas al mismo tiempo, por turnos. Y cuando uno acaba, calle y el otro. Y todos los demás, paren orejas, juzguen. Y también cuando hay lenguas. Y eso va a ser el siguiente don, las lenguas. Dice ahí mismo, arribita del mismo Corintios, donde dice, bueno, cuando hay lenguas, si alguien empieza a hablar lenguas, muchas veces hay lenguas que están profetizando. Muchas veces hay lenguas que alguien está diciendo y es un mensaje revelado por Dios, una profecía en lenguas. El problema es que si no hay interpretación, no sirve de nada. Entonces dice Pablo, bueno, si hay lenguas, úsenlas, pero si en una iglesia no hay intérprete de lenguas, cállese. Hable para sí mismo, dice. Cállese en silencio, edifíquese. Pero como las lenguas que hay siempre son muy sonoras, mucho ruido. Y si alguien está predicando o está adorando, pues se va a oír mucho, va a perturbar. Entonces hable para sí mismo, edifíquese uno mismo. Pero si hay intérprete, délo. Y el intérprete, interprete. Y si no hay intérprete, calladito, para sí mismo. Porque el Espíritu se somete al profeta. Amén. Apunten esta otra cita y con esto terminamos. Hechos 15, 32. Este es el último de para qué servía. Estos dos hombres, Judas y Silas, fueron enviados por Jerusalén. Hechos 15, 32. Eran dos personas, dos discípulos, que fueron enviados con una carta que venía de Jerusalén, diciendo unas órdenes en general después del concilio de Jerusalén. Pero dice aquí que ellos dos mismos, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron. Consolaron y confirmaron. Otra vez, ¿para qué era el don de profecía? Para consolar y confirmar. Para decirle, van bien, échenle ganas. Dice, hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en su fe. En otra versión, animar, échenle ganas, van bien. Dios dice esto. Dios me está diciendo esto. Sigan adelante. Confirmaron y animaron a la congregación. Amén. ¿Se acuerdan cuál fue lo último, la clase pasada, que fue lo que escribimos en el pizarrón ya al final? Encerré todo y le puse una palabra arriba que decía: toda profecía que nos da con amor hace daño. Hermano, Por más mal mensaje que sea, por más duro que sea el mensaje, si es un mensaje que va a confrontar a alguien con el pecado, ese mensaje tiene que ser dado con amor. Si Dios está hablándole a alguien que es su última vez, que Dios le va a decir, esta es tu última oportunidad, si no te arrepientes te va a ir mal. El mensaje, el profeta tiene que hacerlo con amor, no para destruir, no para derribar. O sea, sí puede haber palabras duras porque lo está exhortando, pero a la vez le da palabras de consuelo. Son palabras, o sea, es una palabra, cae siempre. Fíjense bien en la Biblia como dice. Dios exhorta gravemente, está diciéndoles, arrepiéntete, eres una mujerzuela, eres esto, le dice Israel.
me estás fallando, pero yo te amo. Te lo estoy diciendo para que te vuelvas a mí, porque no quiero tu destrucción, porque no quiero que te vayas. O sea, viene ese contraparte. Hay muchas profecías, los profetas que sueltan la palabra y lo que quieren es destrozar a la persona. Pero el mensaje profético siempre es para sumar, nunca para restar. ¿Iba a decir algo, hermano Pepe? Felipe, el que ministró al eunuco, Ajá. y él el papá también de la, bueno, y también de las mujeres de prestigios profetas. Y también fue el que le preguntó al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Será el mismo No, Felipe? no. Este es otro Felipe. Este es otro Felipe. Oh, yo tenía esa Este viene en el libro, en el capítulo 7 de Hechos, donde eligen a los 7. diáconos. Sí, de los 7 diáconos, sí, llenos del Espíritu. Porque los otros eran los Ahí estaba apóstoles. yo confundido, y yo pensé que era. No, es otro. Ok. ¿Alguien más tiene una duda? Hermano, ¿todo bien? ¿Cuánto les gustaría tener el don de profeta? Nomás voy a decir algo. Hermana, dígame. La mamá de mi esposo, bueno, ya falleció, ¿verdad? Pero ella fue una vez a la iglesia y el pastor predicó algo Sí. que a ella la molestó y ya de ahí ya no fue a la iglesia. Ajá. Entonces, como el pastor vivía en la misma calle, se conocían y todo. Entonces, cuando yo invito a mi esposo, ¿verdad? Él siempre me dice, siempre digo, vamos, vamos. Dice, ¿sabes que no entiendo mucho español? Le digo, sí, pero yo te ayudo, yo te interpreto cuando estés allí. Ajá. Pero él dice, no, ya ves cómo son, ya ves todo lo que le dijeron a mi mamá. Le dije, mira, yo no estaba ahí, pero te voy a decir algo. Si a tu mamá le cayó la palabra es porque ella estaba mal. O ella estaba mal. Porque me platica que el pastor empezó a predicar de cuando tienes muchos hombres que te arrepientes. Entonces, ella ya había estado casada, no sé, 3, 4 veces, no me acuerdo. No me acuerdo, pero era algo así. Entonces le digo yo a ella, es que cuando alguien administra y te cae, le digo, es para ti, es porque estás mal. Y él me dice, no, es que el pastor la conocí y se dirigió a ella. Entonces, como no estaba ahí, como no fui, y no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero yo le digo a él, es que esa es la palabra de Dios. Digo, cuando te calles, es porque está algo mal allí. Así es. Le digo, no lo tomes a lo que le dijeron a ella. Le digo, tú necesitas buscar por ti lo tuyo. Y eso es lo que siempre yo y él, cada que lo invito, me saca eso, eso me lo saca trae ahí. eso. Pues nomás a doblando rodilla y Así orar. es, hasta que Porque a veces me siento yo, ¿cómo se dice? Selfish. como egoísta. Egoísta, me siento egoísta porque le digo, cuando vengo a la iglesia así que lo invito y que él no viene, yo me siento egoísta porque yo estoy recibiendo, yo estoy agarrando lo mío. Ajá. Pero a veces digo que tendré que buscar yo una iglesia en inglés para que podamos ir los dos. Y o sea, yo digo, Señor, ábreme los ojos ahí porque la verdad, o sea, yo estoy bien a gusto en mi idioma, Ajá. bien a gusto en mi idioma, pero si tengo que A lo mejor que ceder en esa vaya, parte. para que él también vaya, voy a Así es. tener que hacerlo. Yo a veces quería llevarlo a Garland porque ya ve que en Garland tienen Traductor. el traductor y él me decía, sí, un día voy a ir, le digo, vamos, dice, si quieres vamos aquí. Dice, pero ya ves que no aguanto mucho en la silla por la espina dorsal. Ajá. Le digo, pero te sientas mero atrás, te levantas, caminas. Y le dice, ¿y van a traducirme? Le digo, pues yo me siento atrás también para traducir. Él nos dice y si hay gente que pueda traducir. Le digo, yo me siento atrás para Ponemos los traducir. audífonos y No hay ningún problema, pero sí, o sea, él siempre me pone la excusa por lo que le pasó a su mamá. generalmente la palabra de Dios así es. Dice la palabra es una espada de Directa. 2 filos. Y va directa. 2 filos. Dice, penetra hasta partir de la... ¿Cuáles son esos 2 filos? Bueno, o te conviertes o te endureces más. Así, así fue lo que le pasó al papá de Ruby. Ajá. El Señor le habló y estaba casado con mi hermana, pero el Señor fue de amor, le dijo que sí, No se arreglaba. no caminaba derecho como debe ser, o sea, en un año le quedaba de vida. Y él pensó que era juego. O sea, y Dios es un Dios de amor. Dios te está diciendo, si sigues caminando así, te vas a perder.
Y de verdad, se cumplió la profecía. Él no Wow. quiso nada con el Señor y lamentándolo mucho le llegó la hora de la muerte. Que la misericordia de Dios fue tan grande que en el hospital ya Dios le dio esa oportunidad y ahí confesó y gracias al Señor. Pero le digo una cosa, la profecía se cumplió. Porque el Señor le advirtió que el diablo lo estaba esperando, lo estaba pasando, o sea, el espíritu de la muerte estaba atrás de él y le daba un año para que él como que recapacitara. Pero así, ahí está Rubén, mi hermana quedó viuda, pero sí, él no pensó que era nuevo, pues pensó. Wow. Pero sí. Entonces ya sabemos. Mi esposa es testiga de una vez que me invitaron a predicar mi hermano y nosotros tenemos una vecina que se dedica a la vida de Ajá. aquí en Monterrey y era una coqueta con todos los hombres y tenía muy golpeadas casi a todas las mujeres del barrio y creía que todos los hombres la deseaban. Ajá. En fin, yo no sabía y mi hermano me invitó, oye, te invito a predicar el jueves, pues que sí, o el domingo, no me acuerdo. Y fui. Entonces yo empecé a predicar, yo no vi quién estaba. Es que el que está predicando ve sin ver. Sí. Yo no vi quién estaba. Dije, mira, se te hace fácil quitar el dinero de los hombres. Le hago sexo y le quito dinero. Te crees muy viva, pero Dios te está viendo. Desde hace tiempo Dios te trae en la mira. Pero yo no sabía por qué estaba predicando así. Solita se vino al altar y se entregó a Cristo. Gloria a Dios. Y me dijo, usted era mi vecino, ¿verdad? Sabía toda mi vida. No, yo ni la había visto, disculpen. No, pero no, es que Dios me habló y gracias a aquí en adelante yo voy a ser cristiano. No sé si se reformaría, no sé si Qué bonito cambiaría. cuando reconocen, ¿verdad? Que de verdad, porque todos necesitamos del Señor. El Señor nos ama, que Él quiere que nos salvemos, o sea, salvar nuestras Así almas. es. Siempre es el amor de Dios. Siempre el mensaje es para advertirnos de algo que viene para que nos convirtamos. Y por eso les digo, la palabra profética más segura es cuando se expone la Biblia. Muchas veces estamos de arriba, estamos recibiendo, los que ministramos a veces que estamos recibiendo, a veces que como que se sale el mensaje para un lado, pero es porque alguien de la congregación lo está necesitando. Y está soltando profecía, pero no son profetas. En ese aspecto usa mucho al hermano René, Dios. ¿Sí? De repente se sale, ¿por qué diría Sí. eso? Oh, yo viví eso. Luego en tu mente, yo creo que cada quien sabe que anda bien, que anda mal y luego lo Y sale la palabra y empieza, porque es una profecía, hablar de parte de Dios, para edificar, para exhortar, para consolar. Amén.